escucháis bien? ¿Sí? Vale. Bueno, pues yo os voy a poner un poco en situación. Lo que voy a hacer es enseñaros desde el principio hasta el final, o sea, desde que cogí por primera vez un lápiz hasta que estoy aquí sentado, por lo que he pasado, por así decirlo. Ya sé que a lo mejor no suena muy emocionante y realmente no lo es, pero no sé, porque supongo que me han llamado para eso. Bueno, sí, vale. Os voy a enseñar. Tenéis que tomaros esto como si estuviera con vosotros tomando una birra y ya está. O sea, no penséis que me voy a poner aquí más serio de la cuenta, porque no va conmigo, la verdad. Vale, pues esto es el primer dibujo que subí a internet. Yo aprendí a dibujar literalmente fumando porros y bebiendo cerveza en un parque. Os lo juro. O sea, estuve apuntado a una escuela de dibujo, que es en plan, va, me mola dibujar, no tengo ni puta idea. Estuve 3 meses y yo soy un estudiante pésimo. Incluso haciendo lo que me gustaba, prefería quedarme haciendo el hijo puta por ahí. Y me piré. Entonces, pillé una base de dibujo, digamos, lo más básico, y lo siguiente fue, pues, mi colega en notas, el injerto y tal, diciéndome cosas. Yo le decía, decirme cosas a lo loco, en plan, lo que sea que lo dibujo, porque me tengo que forzar a dibujar cosas que no me molan. Porque luego, pues, seguro que conocéis peña que solo dibuja mierdas de Naruto y cosas así. No, ¿entendéis? El rollo de, como me gusta, no, o sea, no es que Naruto es una mierda, da igual, o sea, me refiero a cosas que le flipan y no sale de ahí ni de coña. Entonces, pues acababa haciendo piedras de porros con ojos porque me lo pedía mi colega. Y así es como empecé realmente. No es nada guay, o sea, lo cuento y os partís, pero me hubiera molado pillar una base más sólida de dibujo para poder desarrollarme y todo eso. Bueno, entonces empecé a subir esta mierda a un blog que no veía literalmente nadie. Y siempre que me llaman para alguna movida de estas, todas las charlas se basan en este blog. Y es como, joder, qué tío más cutre. Pero me mola mazo que esté todo ahí. O sea, lo que me gusta y lo que odio está ahí. Y os lo enseño, como si estuvieran en el sofá de vuestra casa. Entonces, a mí siempre me han molado los videojuegos, pero, bueno, no sé si conocéis a Pinhead, de Anite Games. Es un tipo de puta madre, escribe a lo loco, genial. Y, no sé, sacó en Twitter un tema de los fricazos, en plan, como que siempre habían estado muy perseguidos. Y es cierto, o sea, yo en esta época no era muy de, me gustan los videojuegos, porque yo soy de Carabanchel Bajo, en plan de una zona porque está guay, pero el tema de los videojuegos como que no está muy en boga. Y pues nada, empecé a hacer dibujos y me molaba mazo el rollo de los videojuegos y tal, y por aquel entonces pues ya empezaba a ver como títulos indie y tal, y pensé, guau, pues yo también quiero hacer eso. Entonces, desde estas mierdas hasta que saqué mi primer juego, pasaron 2 años. 2 años de buscar a alguien a lo loco, en plan... no sé, en plan... A ver si funciona esto. ¿Soy de aquí? ¿No? Bueno, perdón, Ya que no quiere funcionar, pues F11. Para adelante. Vale. Y pues fui buscando programadores y tal, y me pensaba que era todo un poco a lo... Tú tienes la idea y encontrarás a alguien que te lo programe, y estuve 2 años a la deriva, literalmente, en el sentido de, pues, montándome mis pelis, ¿sabes? En plan, sí, un juego de no sé qué, cable, no sé cuál, y la realidad es que no apareció nadie. O sí, pero a las 2 semanas era en plan, yo qué sé, tío, XD, ¿sabes? Sí, os lo juro. Y una vez más, os partís la polla, pero era bastante triste el rollo de, joder, no hay nadie que me programe mis movidas,
ni nada. Y en el fondo tiene todo el sentido del mundo, porque es en plan, para que me des tu mierda de ideas ya tengo yo las mías. Y nada, pues iba haciendo cosas de todo tipo, vaya, tocando todos los palos, todas las movidas, todos los estilos artísticos que me permitiera mi pobreza, porque estos son ceras de plastidecor, no, de las ceras estas locas que manchan más a las manos, esas, y con un poco de acrílico, ¡buah!, una mierda. Y nada, cosas de ordenador también, pero basura. Graffiti, en ese momento, bueno, a día de hoy me molaría retomarlo, pero sí que le pegaba a estas cosas locas. Y pues intentaba imitar cosas de concept art y mierdas así, que es en plan, mira, chaval, eres un puto loser. Sí, y hacía de todo. Ahí empecé a definir un poco lo que me molaba, en plan, no sé, animales y todo eso. Por ejemplo, estás Belén Esteban en Pato. Y así. Y cosas, en plan los Ramones, donde viven los monstruos, cacharras de estas para la workshop de Dota, cosas así, de todo un poco. Entonces descubrí lo que era el pixel art. Y esto, aunque no parezca, es pixel art. Lo que pasa es que está mal hecho, en el sentido de que es escala 1:1 y es, pues, para hacer esto, dibújalo y ya está. Y también hice tablas de skate, mierdas para concursos de tal y cual. La historia es que esto me estaba dando... Esto no recuerdo qué sería. Esto me estaba dando un bagaje hasta llegar a este. Jordi siempre se parte la polla porque se acuerda mucho de este juego. Porque es una basura. Pero lo hice. Al final, después de todo este tiempo buscando a alguien, me lié la manta a la cabeza y dije, pues nada, a la mierda, tendré que aprender yo por mi cuenta. Y bueno, si queréis os lo enseño. A día de hoy me da bastante vergüenza, pero me gusta tenerlo, como os digo, aquí en la página porque mola el rollo de, pues ahí está lo mejor y lo peor, por así decirlo. Uy, va. Mira, en este momento yo me creía súper inteligente y me quería hacer una empresa que se llamaba Robot, que es una mezcla entre robot y murciélago. Es en plan, eres estúpido. Vale, entonces, la movida esa de minijuegos, imaginaos el nivel de puta locura, que yo me pensaba que iba a ganar dinero desde el minuto 1, ¿vale? Y no, que va, en plan, no y para nada, de hecho. Y entonces andé persiguiendo al pavo de minijuegos, le agregué a todos lados para hablar con él y decirle, mira, tío, yo voy a empezar a hacer juegos y me gustaría que salieran en tu página porque jugaba de pequeño y bla, bla, bla. Bueno, en fin. Y la historia es que el tío, el puto loco, accedió. Y me pagó, no sé si fueron 150 pavos, una cosa así. No sé si lo llega a cobrar, creo que en este caso sí. Y básicamente el juego es un cómic como interactivo. Bueno, lo voy a enseñar. He quitado la música porque literalmente da cáncer, ¿vale? Y sí, lo hice para una jam, que era la Construct, no, sí, bueno, era para el engine de Construct, entonces esto se podía jugar en el iPad y no sé qué. Vale. Es más jodido lo que parece, realmente. Poink. ¿Vale? Entonces, cuando terminaba esto, podías hacer así y es un cómic. ¿Sabéis? Y esta movida me dio una lección de humildad que te cagas. Porque pensé, voy a ser un tío súper pretencioso y voy a hablar de... Lo voy a dejar aquí justo para que no empiece esto. Voy a hablar de temas súper serios con el mínimo respeto posible. En serio. O sea, este juego va de un chaval que le curten el lomo en el cole. Y... En verdad yo no he pasado por esa situación. Pero pensé, guau, como es súper profundo, seguro que a alguien le gusta. Y claro, eso me convierte directamente en un hijo de puta. Porque estoy sacando un rédito de los problemas de la gente, sin haberlos vivido y sin ningún respeto. Entonces mi intención únicamente era ser un cabrón pretencioso. ¿Vale?
Y esa es la puta realidad. Entonces, a raíz de esto, si no hubiera pasado por esta banalización de un problema tan serio, quizá no estaría aquí hablando, porque me enseñó a tratar ciertos temas con respeto. No sé si me explico. ¿Sí? Bueno. Joder. Mira, lo voy a quitar. Ya habéis visto el rollo, pero pobre... función... Ah, vale. ¿Cómo es? Alt y flecha izquierda. No, esto no es, ¿eh? Ah. Hostias. Nadie esperaba eso, ¿verdad? Hostia puta, la que he liado, ¿eh? Joder, pues sí, la verdad que es una buena liada. Porque en el mío se ve hacia el otro lado. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Alt y flecha abajo. A ver, arriba. Vale. Hostia. No te rías tú. Joder, lo mejor de mi charla es cuando se jode todo, ¿eh? Buah, no sé qué hacer. La estoy liando fina, ¿eh? A ver. Vale. Y ahora lo que tengo que hacer aquí es Alt y flecha arriba. Vale, perdón. Guay. Vale. Joder, tío. A ver. Que no estoy acostumbrado a este ordenador. Vale, bueno, total, que hice esta movida y conocí a alguien que se llama Stefan Haldaman y es un tío que vive en Washington y por aquel entonces estudiaba en DigiPen y me cogió y me hizo la de ven chaval que yo te voy a enseñar y funcionó guay, o sea, quiero decir, hicimos unos cuantos juegos juntos, pero él me dijo, mira, has hecho esta movida y te has pasado, has metido la gamba, así que es mejor que hagas cosas normales. Y hicimos este juego para otra jam de pesca. Y no tiene nada especial, pero sí recuerdo una anécdota de este juego, es que había orcas y si matas a una orca vienen muchísimas y te pegan una hostia por debajo y sales volando y así. Y entonces en una página que se llama Indie Static, que ya no existe por temas de agresiones sexuales y cosas así, le hicieron una oda a la orca y que no te metas con ella, un artículo de 5.000 palabras hablando de este juego. Y es como... es facilísimo, ¿no? Llegar a ese público. Y me vine arriba, ¿vale? Y entonces hicimos un par de juegos más que él tenía en mente y tal y cual, pero eran de este rollo, ¿vale? En plan, Run es gracioso porque he usado SOS. No tiene nada el juego, es un autorunner de un zorro que se agacha y que salta y ya está. Lo juro, es puta mierda. Y hicimos unos cuantos juegos de este palo y llegó, digamos, la jam más importante, para mí al menos, que es la Ludum Dare, ¿vale? Y le dije a Stefan que por favor que me dejara a mí diseñar el juego y escribirlo y todo eso. Y me dijo, bueno, vale, como hemos hecho unos cuantos de mi rollo, entre comillas, o más algo al uso, pues adelante. Y este fue el primer juego, digamos, que definió un poco el rollo que iba a llevar yo de ahora en adelante. Y bueno, os lo voy a enseñar. El tema de la jam era 10 segundos, ¿de acuerdo? Construct 2 hasta el final. Vale, entonces es un loop de 10 segundos y tú puedes hablar con la rata, tú eres el mono, ¿vale? Y ¡pam! Está súper mal hecho, súper cutre, pero vaya. Sirve. Entonces, dentro del loop, cuando se acaba, pues empieza otra vez esto. Y es como una especie de puzzle en el que tienes que resolver esta situación. Y esto más o menos me lo sé ya, o sea que... Entonces la rata te dice movidas de 10 segundos, no sé qué, tal. Vale.
Un segundo, os voy a enseñar dónde está la verdadera magia. Entonces, llega un punto de la conversación con la rata en el que te dice cuál es el código, ¿vale? Y no tienes ni puta idea, porque no sabes qué contestar a eso. Vale, entonces es como que por aquí hay una conversación y en ese loop justo estaba pasando el pavo que te trae las medicinas y así, ¿no? Entonces tienes que insistirle para que entre y tienes que hacer que le maten. Uy, boa. Putada. Bueno, mientras pasa esto, un buen consejo que os doy es que seáis unos cabrones, porque en el tema de la jam era 10 segundos, ¿vale? Y lo que hicimos nosotros para, digamos, dar más tiempo para desarrollar esa narrativa a toda hostia es que hicimos un contador de una animación de 10 segundos, pero en el fondo eran 15. Y nadie se dio cuenta, ¿vale? En plan, de la hostia de gente, nadie se dio cuenta. Y por eso os digo, tenéis que ser unos bubillas, que se llaman, digo yo, que es básicamente aprovechar todas las posibilidades que tienes para llevarte el gato al agua y tal, ¿vale? Entonces, bueno, cuando tienes la contraseña, dice, la contraseña es Rimor. Y el tío es en plan, ¿qué? Esa no es la contraseña. Vale, entonces aquí es como, ¡boom!, volada de cabeza. Ahora puedes controlar a la rata. Y has metido a la rata en el loop. Y esto es un poco lo que venía buscando, Que era follar la mente del que estaba jugando a tope. porque parece que es un juego que, o sea, la idea era Concentrar toda la atención en una sola sala, por así decirlo, y que el juego, cuando ya llevara un tiempo, porque llegar hasta aquí, como yo me lo sé de memoria, está bien y parece que es rápido, pero hay mucha gente que lo ha jugado y dice, qué buen juego, y no ha salido de la sala. Entonces es como que puedes controlar a la peña y meterla en el bucle este y no sé. Mi intención era básicamente eso. Hacer algo como muy onírico y abstracto y jugar a una situación en concreto. En plan, me juego todo lo que va a molar de juego a este momento. Y es como que para mucha gente lo conseguí. Por ejemplo, este juego en una página que se llama US Gamer, lo ponían como que era brillante y era una de ni de coña. O sea, olvídate. Pero sí que es cierto que conseguimos lo que estábamos intentando, que era coger un concepto y jugárnosla a eso. Pero no del rollo de Luke, yo soy tu padre, o algo así, sino algo que estuviera implícito en las mecánicas y te follara la mente y cambiara toda tu percepción del juego. Y bueno, no voy a seguir jugándolo porque me molaría que lo jugarais porque luego hay otro como plot twist más loco todavía. Y fue una de, hostia, pues igual no estás tan loco, ¿sabes? En plan, porque claro, imaginaos explicándole yo esto a Stefan, era una locura. ¿Sabes? En plan, que sí, hazme caso porque luego va a tener sentido y no sé qué. Y yo hablo fatal inglés y este tío, pues imaginaos, ¿sabes? En plan, le tengo que explicar que es un loop y tal y cual. Y fue bastante jodido llevarlo a cabo, la verdad. Vale, entonces encontré Que me molaba follar la mente de la gente. Está bien. y durante un tiempo estuve un poco apartado de los temas sociales por bueno, estos son gráficos y tal. Esto es una Aventura gráfica súper sesuda y tal. Estuve durante bastante tiempo apartado un poco de los temas Críticos y tal, porque me daba miedo, la verdad. Yo soy una persona que duda infinito de sí misma y, claro, viniendo de la experiencia esta del nerd del espacio, en plan, ni de coña me meto yo en una de esas. Así que seguí haciendo movidas. y bueno, entre el juego que os he enseñado y este, Hubo tiempo, bastante, de empezar proyectos gordos y que se fueran a la mierda. O sea, he empezado tantos proyectos que ni me acuerdo de algunos. Y a lo mejor estamos hablando de 2 meses sin parar de trabajar para nada. Y yo creo que eso es lo que más me define en el sentido de, si echo la vista atrás, el tiempo que he invertido en cosas que jamás nadie va a ver. Y no os lo recomiendo, pero creo que en cierto sentido hay que pasar por ahí.
Vale, entonces aquí ya empecé a meter un poco, digamos, la cabeza de una manera indirecta en temas sociales también y tal, pero con todo el miedo del mundo y no tocaba nada de lleno. Y en este, básicamente lo que veis son unos topos sindicalistas que cantan una canción y es una especie de Guitar Hero, ¿vale? Y este es una ofensa total. La verdad, ¿eh? O sea, visto con perspectiva, es como, hostia, con la de gente que las pasa putas en el curro, y tú quién eres, ¿no? En plan, ¿cómo te atreves a tocar estos temas? Nadie se dio cuenta y pasó desapercibido. Pero sí. O sea, con perspectiva pienso, no representaría a alguien que muere en una mina como un topo. Y es jodido, en verdad. Y este tipo de cosas son las que me rayan cuando me voy a dormir, vaya. Sí, sí. Y es en plan, no, olvídate, me piro de aquí. Y me voy a hacer juegos de mierda, de en plan, piu, piu, y saltar y toda esa basura. Pero se dio la oportunidad y pensé, vamos a jugar a las situaciones otra vez, ¿de acuerdo? Sí que lo intenté hacer con diferentes, por ejemplo, el del topo, luego casi todos mis juegos se basan en situaciones. Me acuerdo que una vez hay un tipo que se llama Alberto Murcia, que os recomiendo que leáis, me sacó el símil de que, no sé si conocéis a Miguel Noguera, pues decía que se parecía mucho porque es como algo circunstancial, es un humor circunstancial, del rollo de, pues coges un concepto o una situación, la desarrollas y pasas a otra cosa. Y en ese sentido, pues dije, coño, pues la verdad que sí. Y este juego que vais a ver ahora se llama For the Homeland y básicamente es el momento en el que pasas de... Bueno, aquí ya empecé a currar con un montón de gente. En plan, pues al final, cuando demuestras que sabes hacer algo, se te empiezan a sumar más personas y tal, ¿vale? Y en este juego tiramos a convertir a las personas en números, que es algo que en cierto sentido hace Paper Please, ¿vale? Entonces, básicamente lo que haces, voy a pasar todo esto porque es una especie de tutorial que no servía para nada porque al final nadie lo leía. Vale. Entonces, todo va de pulsar el botón y te viene un tío, ¿vale? Que te dicen el crimen y la víctima, explotación a su abuela. Entonces, tú decides si perdonarle, enviarle el gulag o matarle. Pues si lo matas, ¡pimba! Esto, el pavo, se convierte en carne. Y si le envías al gulag, se convierte en hierro. Saca hierro para ti. Y aparece ahí picando. Entonces la historia es que hay como 3 tipos de colores del mono este. O sea, no del mono, sino del mono que visten. Y representan las clases sociales. Entonces, si matas a muchos de los obreros, se empiezan a manifestar en la plaza y tal. Entonces tienes que matar a uno de los ricos y así. Es como mantener un nivel de estabilidad sin que te derroquen y tal y cual. Y al principio, lo que me mola de este juego es que al principio inviertes tiempo en leer el nombre del tío, pensártelo, no sé qué, tal, pero al final acaba siendo una máquina de hacer picadillo. En plan, venga, siguiente, tú a tomar por culo, o tú te perdono porque me viene de puta madre, porque así rebajo la presión social de no sé qué, bla, bla, bla. Y salió guay, porque es en plan, dimos un poco en el clavo en el sentido de queremos que se represente esta sensación de pasar a convertirte en un número, que es un tema como muy guay y potente, porque este cabrón podría ser Mariano Rajoy ahora mismo, y a la vez es un juego, ¿entendéis? O sea, es algo interactivo y funciona bien y se ve bien y parece que como que en el conjunto es bastante redondo, aunque sí que es cierto que es un poco engorroso la usabilidad, que es algo que a día de hoy sigo arrastrando. Uy, perdón. Vale. Entonces esto, guay. En plan, hostia, de puta madre.
por aquí se puede hacer algo. Y seguir fracasando. Y este es uno de los mayores. Mucho tiempo invertido. Y aquí igual, mucho tiempo invertido. Juegos que acaban en nada. Mucho tiempo invertido. Skinner's Cube. Nada. O sea, Este juego lo que representa es disputas. O sea, en mi cabeza pienso en este juego y son disputas. En alguien diciéndote, no quiero hacer esto porque yo opino todo lo contrario. Y al final es algo que podría haber estado guapo. Bueno, está guapo, o sea, quiero decir, no es mal juego. Pero es un saltar y pegarse y así. No sé si me explico. Y me gustaría que lo vierais. Porque es lo último que vais a ver divertido en mi portfolio. Y es un juego de 1 contra 1, ¿vale? Vale. Donde te pegas, básicamente. Es bastante jodido jugar a algo. Pim, pam. Lo único que me parece realmente interesante a un nivel intelectual o Cultural de este juego es que está basado en Cube. ¿Habéis visto la peli de Cube? pues el fondo, Ya está. os lo juro. Y es un buen juego, Es divertido de jugar 1 contra 1 y tal, pero digamos el contexto, ¿no? En plan, un gato que juega con ratones y tiene que hacer pruebas y tal y cual. Pero sí, es lo último divertido que hemos hecho. Y así que abandoné eso. Y fue una de, ¿esto es lo que quiero hacer con mi vida? No, necesito encontrar un camino que sea claro para mí y que me sienta cómodo. Y ¿os acordáis cuando os dije que me aproveché de una situación con el juego este del Nerd del Espacio? Pues en el fondo, mientras eso pasaba, yo en Madrid iba a quemar contenedores a lo loco. O sea, mi colega el injerto me enseñó que el mundo es una mierda y que si quieres cambiarlo hay que pegar a alguien. Y en esas andaba, es decir, tenía todo el background perfecto para legitimar mi mensaje. En plan, pues, a ver, si os lo dice un burgués rico, que en cierto sentido puedo ser yo también, que hay que cambiar el mundo y tal, le puedes decir, sí, tu puta madre, ¿no? Pero si lo dice alguien que está ahí tirando piedras y recibiendo palos, pues como que tiene más coherencia, ¿no? Y en verdad este momento fue un poco determinante en ese sentido, pues a la mierda, me da igual que me llamen lo que me llamen. Yo quiero hacer esto y he aprendido cosas por el camino y a partir de ahí fue una de escalada a lo loco de Machacar. Por ejemplo, este juego se llama South y no lo podemos jugar porque está hecho en Unity Web Player y ya está muerto y toda esa mierda. Alguno quizás entendáis de qué estoy hablando. Y básicamente es un juego que va sobre movimientos migratorios, pero de una manera como muy blanca, en el sentido de no es humor negro, sino que es humor blanco. ¿Entendéis esto? Blanco. O sea, de hecho, cómo funciona es una rejilla y hay tanques y cosas así, como una guerra a 4 bandas, porque son como un montón de peña liándose a hostias y a ti te toca ser el sur. Y tienes una rejilla, que es el campo de batalla, y tú tienes que pintar en un muro lo que quieras. Y donde hayas pintado, es como, o sea, el muro que pintas es una representación del campo de batalla. Y puedes poner una cara triste y caen bombas en forma de cara triste y cosas así. y está guay. Y luego toqué esto, que tampoco, bueno, esto está hecho en un real y lo hice con unos chicos de Zaragoza y tal. Y es básicamente una especie de Tamagotchi. En plan, el concepto es, tú eres un hámster en una rueda. Y tienes que hacer ejercicio y tal y cual. Y el techo nunca se ve. Y la única manera de pasarte el juego es tirando todo abajo y haciendo una pila con ello y subiéndote a la pared. Y es un concepto súper estúpido, pero que en ese momento me parecía guay. Nadie, creo que nunca en el mundo nadie ha hecho esto. O sea, lo ha terminado el juego, me refiero. Y es una basura.
en el fondo. O sea, si lo ves, piensas, ¿qué mierda es esto? No tiene ningún sentido. Pero sí, o sea, hay un montón de cosas, de conceptos de juegos que he hecho que no entiende nadie, pero me da igual. Os lo juro. O sea, es un rollo de, lo voy a hacer y no te lo voy a explicar. Yo tengo un colega que se llama Jupas, que en verdad es la hostia, el chaval. Pero hay una cosa que siempre me ha reventado de él, que es que cuando hay que explicar algo medio complejo, te dice, mira, no te lo voy a explicar, me da igual que no lo sepas. Y es como, pero ¿y por qué te has tenido un accidente de coche? ¿Sabes? y ese rollo como que lo he interiorizado mucho y hago cosas que tienen un sentido de la hostia para mí, pero que quizá no lo pilles en la puta vida. Y no te lo voy a explicar. Y bueno, seguí adelante y hice este juego. Este es como el juego más sonado de lo que he hecho y tal. Y se llama Iron Sunset. Y es un juego que dura 1 minuto, literalmente. ¿Vale? Y consiste en apuntar a peña con un rifle. En plan, soldado, uno de nuestros camaradas nos ha traicionado. Solo tienes una bala, así que elige bien. ¿Vale? Y entonces apuntas a la peña y te dicen cosas. En plan, no, a mí no me mates o no sé qué, ¿sabes? O apuntas a este. Bueno, la cosa es que tienes que disparar a alguien. ¡Pam! ¿Vale? Y la magia del juego viene como en esta parte. Ok, entonces, aquí tienes que decir algo para salvar tu vida. En plan, normalmente la gente lo que hace es como pensar que, hostia, o sea, los textos que estaba leyendo antes son de peña que ha estado jugando y previamente ha escrito algo para salvar la vida. Y es como, coño, de repente hacen como un ejercicio de empatía a posteriori, una vez ya han hecho la acción y les folla la mente, la verdad. Y me parece guay, o sea, quiero decir, es como un concepto muy, muy raro, pero que la gente lo interiorizó de puta madre y cumple todas las movidas que me mola a mí meter en los juegos, que es que te folle la mente, que hable de algo y que sobre todo te haga pensar. Y sí, se podría decir que este juego es como el mejor ejemplo de lo que me gusta hacer. Y claro, si este juego tuvo su tironcillo y tal, que es un juego de 1 minuto, estamos hablando, ¿eh? O sea, tampoco me voy a flipar lo mínimo, o sea, 0. Pero funcionó guay. Y bueno, pues seguí haciendo juegos. Por ejemplo, este habla de unas siamesas, donde a una le toca lo bueno y otro lo malo. No, es como la toca la parte chunga y esta está hasta la polla ser un monstruo y esta pues le mola el rollo, la verdad, porque le ha tocado vivir la parte guay. La ejecución no es del todo buena porque al final es un juego de puzzles de empujar cajas y usar palancas. Y luego es como su show, ¿no? En plan, fijaos si son listas que utilizan el cerebro a la vez y puedes resolver puzzles. Mal, eso. I'm sorry. Pero lo guapo es que luego están en el camerino y hablan. Y hablan de eso, ¿no? De en plan, como por un lado puede ser un monstruo de circo, literalmente, y que asumas, ¿no? El hecho de que se están riendo de ti, o por el otro lado puedas pensar que en el fondo es tu trabajo y que está bien ser singular. Y es como, hostia, vaya mierda se suda. O sea, no sé, es como es una mezcla de conceptos que no está mal. Me parece, estoy contento con esto, pero no voy a invertir mi tiempo en jugarlo para que lo veáis. Y luego llegamos a este juego, que es el primer juego que hice literalmente solo. Bueno, mentira. Me metieron la banda sonora, y luego un tema de redes, que ahora lo explico. Pero os voy a poner un vídeo y a ver, un segundito. Ok, vale, pues se llama F espacio SB. Y arranca el juego y estás aquí, en tu casa, y puedes salir y andas
Y es un juego que habla sobre la pasividad, en el sentido de que no... Uy, va. Bueno, da igual. En el sentido de que no puedes hacer nada. Y vas a la mina, picas, subes, te vas a casa, tal, y como que va desapareciendo gente en el sitio donde estás. Es cutrísimo porque le dicen 48 horas, en plan el código, las animaciones, no dormí, literalmente. Y nada, pues te vas a casa y pues yo qué sé, ¿ves? Ahora hay una puerta tiroteada y todo es como que de derecha a izquierda se va jodiendo. Y pasan los días y al final acabas siendo tú el que va a morir. Mira, justo lo ha dicho, escribí lo de la mosca y seguro que me venía, y aquí está. Vale, y bueno, la parte importante del juego, o sea, este juego, digamos que a la peña le pareció lo suficientemente interesante como para comentarlo y compartirlo y todo eso, pero la verdadera magia del juego está en esto. Es una especie de bug que si empiezas a pulsar la tecla de acción, empieza a subir no, empieza a subir como el periódico, ¿vale? Y abajo del todo, del periódico, hay una serie de números loquísimos. En plan 5, 8, 4, 23 y así. Y no tiene ni pie ni cabeza. Entonces el juego se llama F espacio SB, ¿vale? Y la casa donde vives creo que es el 60.192. Por favor, mosca, vete. Bueno, el tema es que si utilizas el alfabeto numérico, es decir, 1 sería la letra A, si inviertes, digamos, el nombre del título, o sea, si lo conviertes, descubrirás que F espacio SB es la casa donde vives, ¿vale? Y esa es como la primera pista para saber, la primera y única, ¿verdad? Para saber qué hostias pone en el texto, o sea, en los números de abajo. Y básicamente es, hola, hola jugador, lo que pone me refiero. Hola jugador, si estás leyendo esto es que estás intentando romper el juego y acabar con la pasividad y la monotonía. Y yo también. Así que escríbeme un mail a mi mail, lambertinsky@gmail.com, y hablamos. Y este juego lo han jugado la hostia de gente, en plan, yo que sé, 20.000 personas, y solo se lo han pasado 5. Y es súper curioso porque, en plan, un tío pues me escribió un poema, otro tío me lanzó su propio código para que yo supiera qué es. Y la verdad es que le contesté, mira, no tengo ni idea. De verdad. Y lo que me parece guay es que, en el fondo, cuando yo hice este juego, estaba currando para otros mendas y estaba hasta la polla de la vida. En plan, la monotonía hecha una vida, pues ese era yo. Y mi manera de romperla, literalmente, fue haciendo este juego, porque es en plan, pues llegó el fin de semana, hago la jam, y después de ese fin de puta madre, en plan, pues guay. Es una válvula de escape para seguir picando en la mina. Y me parece bonito, o sea, me parece el juego más bonito que he hecho, porque lo han jugado un montón de gente, pero sé que hay 5 personas en el mundo que nunca se van a olvidar de esto, jamás. Y solo por poner un sprite de números. Es en plan, coste de producción 0, valor añadido más 1.000.000. Y encima habla de un tema guapo y tal, bueno, en fin, me parece chulo. Y aquí empezó una muy sana relación, porque yo sí que he currado con mazo peña, pero ha sido bastante efímero todo, en el sentido de que hemos acabado hasta la polla uno de los otros, y porque hay mucho ego y tal, y yo tengo bastante ego en el sentido de... Ayer Marcos, un colega, decía que otro colega es muy padre de sus ideas, y me pareció una descripción como muy romántica para decir que eres un gilipollas. Pero entendéis a dónde quiero llegar, es en plan, cuando dices vamos a hacer esto y acabas haciendo un juego de pegarse entre ratones, pues como que no mola.
Y aquí empezó una muy buena, sana relación. Y es que hice un juego que se llama Look at Your Feet, que la música la hacía una persona con la que llevaba saliendo por aquel entonces 2 años, que es la Bacon, es mi novia. Y es la hostia. O sea, de repente fue un descubrimiento increíble. En plan, porque yo siempre le había dicho, va, venga, hazme la música, porque canta de puta madre y toca guay, no sé qué. Y es en plan, bueno, ya tengo el suficiente músculo para hacer juegos, yo solo, pero la música no tengo ni guarra. Así que encárgate tú. ¿Ves? Aquí ya, estaba súper orgulloso de esto, porque no tenía que poner el nombre de nadie más en el sentido de, mira, esto es mío y que te jodan. Bueno, el efecto de sonido lo hizo un colega que se llama Sergio de Prado. Voy a subir el volumen aquí para que lo veáis. Espero que funcione el sonido bien. Y esto es una mierda pretenciosa que hice. Y es que esto también tiene bastante de autobiográfico, porque ¿os acordáis cuando decía que yo tiraba piedras y quemaba cosas? Pues desde entonces hasta que saqué este juego como que pasó 1 año, no, 2 años o así. Y claro, llega un momento en el que no puedes aguantar ese ritmo para siempre y acabas como mirando hacia otro lado. Y pasé de tener, yo qué sé, unas zapatillas marca Paredes a comprarme unas Nike porque podía. Y pues me rayaba esa mierda, la verdad. O sea, para que os hagáis una idea, esta camisa es del 2007, ¿vale? Y me rayan esas cosas. Y de hecho estas zapatillas pues son de las que me rayaron para hacer este juego. Bueno, no os doy la tabarra. Entonces es un juego de montar zapatillas bastante exigente, en el sentido de que es pixel perfect, ¿vale? Y aquí pues te enseñan cómo se monta la primera zapatilla tranquilamente. Pimba. Ok. Vale. Entonces... pues tienes que montar la zapatilla. Esto va aquí. Vale, entonces todo va de montar zapatillas hasta tener las tuyas propias. Y es como, hostia, qué puta locura, ¿eh? ¿Os imagináis trabajar en una fábrica de lo que sea y que tengas que estar ahí como un normal para hacerte las tuyas, para poder permitírtelas? Me pareció un concepto súper guapo que en cierto sentido como que hablaba de la realidad de un modo bastante tocho. Y la historia es que cada vez te dan menos tiempo. Y, a ver, voy a subir esto. No, o sea, es como una atmósfera un poco extraña, porque todo va en la dirección de pues, como que no está tan mal el rollo y... No sé, os recomiendo que lo juguéis, porque está guay y la música es esto que suena y tal. La música la hizo, pues eso, la Bacon en 48 horas fue también. Y pues habla un poco de eso, en plan, cabrón, que ya no te acuerdas de mí y tal, no sé qué. En plan, antes te rayabas y ahora pues, ahora para nada, ya te la suda y ya no piensas en mí. Y es bonito, me gusta. Es súper jodido el juego, pero me mola porque... Perdón, Bacon. Me mola, pero más que nada porque fue como, vale, ya podemos avanzar los dos, en el sentido de podemos hacer algo juntos y no depender de nadie y hablar de lo que queramos. Y fue una sensación bastante loca, pero a la vez súper guapa. Uy, perdón, que se me va de las manos. Y bueno, ¿cómo voy de tiempo? Perdón. ¿Bien? Vale. Después de eso, pues,
seguimos haciendo cosas y tocando temas. En plan, por ejemplo, este juego va sobre la locura. En plan, el sonido blanco que hay en la cabeza de la gente que se le va a la puta olla. Y está bien, o sea, me mola bastante porque es como muy, no voy a decir onírico, pero sí es como muy abstracto conceptualmente y tal, y el acabado está guay. Y seguimos haciendo cosas que se llama, pues eso, The Painted Lady, que es un juego sobre una prostituta que, no sé, la verdad que este es el más harto que hemos hecho. Pero aprendí ciertas cosas de él y es que se puede, con el tema del arte, ¿veis que es como algo ultra definido y luego está el personaje de la izquierda que es como un muñeco y ya está? Pues ese muñeco, la verdad que me moló mazo lo que representaba, que es lo que para mí es los extraños. Es decir, tú tienes una imagen formada de lo que conoces, pero la gente que no conoces es como súper difuso. Y quizás lo que más le define al tío es el color, que podría verse como el aura que desprende cada persona. En plan, pues, yo qué sé, a uno que es gilipollas, pues a lo mejor le puedes poner un amarillo intenso. No quiero parecer un puto loco, pero para mí tiene sentido y no os lo voy a explicar, o sea que... Y está guay, fue un concepto que ahora os enseñaré en qué derivo. Vale, y este juego lo hicimos en diciembre, ¿vale? Y fue el último juego que hicimos, así de jam, cortito y tal. Y después de eso viene una cosa llamada non-gun, y lo puedes decir como quieras, ¿vale? Porque no significa realmente nada. O sea, no es una palabra en ningún idioma ni nada, es una palabra inventada. Y bueno, un pequeño consejo que os doy es que no utilicéis los 2 puntos, ¿vale? Nunca en vuestros juegos, porque ahí la mitad de los teclados del mundo no lo tienen. Y para buscar cosas sobre el juego, pues no lo van a encontrar. Y es una putada, la verdad, porque además tenemos el SEO. Cuando buscas cosas en Google tienes que buscarlo con 2 puntos y sin 2 puntos para ver qué ha pasado. Y es como, ¿por qué nadie me ha dicho esto? Vale, entonces os voy a poner el teaser del juego porque lo describe bastante guay. ¿Vale? Voy a subir un poco el volumen. Allí. Vale. Uy. Children crying, are my actions not enough? Tell me, are they weapons? Is it killing when I look to the other side? Do you think I've lost it? Knowledge is the price we pay when we look for answers. Close my eyes and show me things to distract my senses. Are my actions not enough? Tell me, are they weapons? Is it killing when I look to the other side? Does this moment matter? I can see there is no end, there's no life in his eyes. Is it killing when I look to the other side? ¿Ahora? Sí. Vale, pues esto me viene de puta madre. Uy. Esto me viene de puta madre para enraizar con una cosa que siempre, desde el minuto 1, me ha rayado la hostia. Y es, tiene que ser un juego divertido. Divertido no en plan lo que comentaba antes Thorsten, sino no comedia, sino divertido de jugar.
Y me han preguntado diferentes veces por esto y siempre digo lo mismo. Y es, depende cómo me levante, te diré una cosa u otra. Y creo que sí. Hoy creo que sí. Creo que tienes que hablar de cosas y tienes que ser un cabrón pretencioso, pero para llegar al gran público tienes que ser divertido. El ejemplo perfecto, en verdad, es el que siempre se utiliza, que es Papers, Please. Papers, Please es un juegazo de la hostia. Bueno, es un juego que básicamente encuentra las 7 diferencias, pero el conjunto es tan definido y apunta todo tanto en la misma dirección que es la hostia. Y es divertido de jugar, ¿vale? Y este es como nuestro primer juego divertido. Es como queremos hablar de cosas, queremos ser súper enigmáticos y pretenciosos, pero queremos que el gameplay esté guay, esté a la altura de lo que se le pida a un juego de disparos. Y creo que lo hemos conseguido, la verdad. Creo que para ser nuestro primer juego al uso, nos ha salido un buen juego y habla de cosas desde un punto de vista súper indirecto, porque eso es algo que no he comentado, pero lo que a mí me mola hacer es lanzar situaciones sin opinar, porque ya opiné en el pasado y me llevé las hostias. Entonces lo mejor es, no te voy a dar consejitos ni te voy a insuflar moralina, pero sí que te voy a dar la oportunidad de que pienses y desarrolles tu propio pensamiento, lo cual me parece cobarde y valiente, porque te la juegas a que lo entiendan o no, y a la vez que... es en plan, no, yo te dejo aquí esto, haz tú lo que veas. Entonces está guay. Y con este juego creo que hemos hecho eso en cierto sentido. En plan, hemos representado algo súper abstracto, 100% interpretable, donde la gente en los foros comenta, en plan, yo creo que esto significa esto, o esto significa lo otro. Y a la vez es divertido jugar. En plan, te puedes pegar el viciote si quieres. Y está guay. O sea, a nivel de diseño y todo eso, a la hora de hacer mierdas, de locuras y tal, he aprendido que las fórmulas que se suelen repetir porque funcionan. Y claro, si llevas haciendo putas locuras durante 4 años, al final cuando te enfrentas a un juego que, digamos, bebe mucho de otros, es un puto paseo. Este juego lo hemos hecho en 5 meses. Y está guay. O sea, hay gente que lleva 300 horas jugadas en Steam. Entonces, no me quiero tirar flores en el sentido de hacer juegos de tal es un paseo, que no es verdad. Pero sí que teniendo todo ese background de enfermedad mental, me ha venido súper bien para poder enfrentarme a algo que puedo materializar rápido y tal. Y no me gusta mucho hablar de este juego en el sentido de explicar mucho de qué va, porque parte de la gracia del juego es que no tienes ni puta idea y la usabilidad. Yo siempre he sido malísimo con eso. Y la historia, un buen movimiento que hemos hecho, que esto es como otro consejo, es si no sabes cómo explicar un juego, di que es un puzzle. Fin. Y os lo juro. O sea, si hubiéramos hecho un tutorial súper largo en el que no entiendes una mierda, no tendría ni la mitad de gracia el juego. Pero si dices que el juego es un puzzle en sí mismo, está bien. Es en plan, expectativas contra realidad, 10 de 10. Y es como un truco súper barato, pero que a la vez nos ha dado unas críticas buenas. Y en verdad no tengo mucho más que decir porque he llegado realmente al presente. Quiero decir, ahora os podría hablar de que estoy aquí sentado, hablando, y no sé cómo va a ser mi futuro. Y sí, lo único bueno, vuelvo a lo de antes, es que tengo a alguien con quien trabajar hasta el fin de los días, hasta que muramos. Y pues estamos ya pensando en qué vamos a hacer, lo siguiente y toda esa mierda. Y mi consejo es, encontrad a alguien que os haga sentir así, en el sentido de que podáis confiar, porque mucha gente me pregunta, ¿cómo puedo hacer juegos y tal? Y la pregunta, o sea, todo es como el círculo que se cierra. Porque yo empecé haciendo juegos sin nadie y he acabado haciéndolos con alguien del que me fío. Y todo este tiempo ha sido un rollo de inestabilidad total por la gente con la que curraba.
Y al final mi mejor consejo es encuentra a alguien de quien te puedas fiar, que sepas que aunque todo vaya mal, puedes contar con ella, él o lo que sea. Y nada, gracias por escucharme. Igual no sobra tiempo, pero seguramente alguno tenga alguna pregunta. Por cierto, lo de las preguntas, por muy tontas que os parezcan, quizás os ayuden y que nos dé vergüenza, ¿vale? Así que eso es todo. Gracias. Ya, lo siento. Nadie tiene preguntas. Eso es que me explico de puta madre. O de puta pena. Ya. Sí. Sí, yo quería decir sobre el tema de si un videojuego debe ser divertido. Habla más alto, porfa. Vale. Que yo pienso que en los juegos hay un problema, que es que si por ejemplo tratas temas tan crudos como puede ser el caso de Non Guns, que trata el tema de la muerte y demás, o por ejemplo juegos bélicos como puede ser Spec Ops, que ha tratado un tema más antibélico, oponiéndose a la violencia, y temas que sí, condenan la violencia, te hacen ver que es malo, pero al mismo tiempo tú juegas porque es súper entretenido y es como estás jugando a pegar tiros, estás jugando para sacarte trofeos, para disfrutar. Entonces creo que si lo haces divertido, hay como una contradicción de tomarse menos en serio el tema que tratas. Entonces, no digo hacer un juego aburrido o así, pero no hacerlo tan divertido, sino un poco trasladarte ese como sufrimiento o hacerlo algo más serio. Como puede ser, por ejemplo, tus otros juegos, como el de la prostituta, que era algo rutinario y era algo duro mientras lo jugabas. Sí, o sea, creo que tu pregunta es, por sintetizarlo en algo que pueda contestar, ¿no crees que hay que hacer la violencia menos divertida para que refuerce el mensaje de que es mala? ¿No? Sí, ¿Un poco sí, es el rollo? sí. Pues sí, pero es que hay algo inherente a tirar cosas. Es decir, a que no es lo mismo coger algo y lanzarlo contra alguien que acercarte y darle con eso. O sea, es como que está guay. Es como divertido lanzar cosas, te lo juro. Y diréis, este tío está loco, pero pensadlo. Un arco con una flecha es la hostia. O sea, es como un diseño brutal. Y creo que hay algo inherente en eso, en la herramienta pura de hacer el mal. Porque ha estado ahí desde siempre. Entonces, ¿cómo puedes hacer que la violencia sea menos divertida? Pues, a ver, utilizando esta reflexión como algo a tomar en serio, si se puede, es que no sea a lo mejor objetos lanzables y cosas así, pero tiene que seguir siendo, si utilizamos, digamos, pues mi teoría con respecto al Non Guns, de tiene que ser divertido como juego, quizás lo más... ¿Se escucha? Sí. Quizás lo más inteligente sea reforzar justo lo contrario. No se escucha ahora, ¿no? Sí, vale. Hacer que sea más atractivo para evidenciar que hay gente que disfruta con eso. No sé si me explico. Es que es algo tan abstracto. Yo considero que sí, que debería ser menos divertido para que te den menos ganas de hacer el hijo puta por ahí. Pero a la vez, evidenciar esa parte romántica o estética de hacer el mal, creo que está bien, como intención. No sé si ha resuelto un poco tu duda. Puedes preguntarme otra vez, en plan, a ver. Me he ido mucho por las ramas. Es que me pasa mucho que divago y al final... No es una pregunta, era por añadir un poco a esto. Que no creo que hacer algo aburrido sea necesario. Es como, supongo que conoces el Hotline Miami, que hace más o menos lo mismo. O sea, el Hotline Miami es divertidísimo, pero te hace ver que eso está mal. Entonces,
Y además no porque algo sea aburrido te hace ver que está mal hacer algo, entonces tampoco me parece una mala decisión de diseño, de hacerlo divertido. Pero mi pregunta aparte de esto era, ¿en qué te has inspirado para hacer el Long Guns? O sea, ¿cuál ha sido la mayor inspiración? O sea, la situación, ¿no? Que dispara un poco todo. Pues la indiferencia, es un cúmulo de cosas bastante abstractas, como sentirte apartado o la necesidad de hacer el mal porque es lo que entiendes como rutina. Representar un poco la sociedad de consumo, donde las cosas que tenemos son lo que nos definen. No sé, son 1000 cosas en verdad y quizás no se palpen ninguna al 100%, pero creo que hacen un conjunto, es como un caldo de muchas cosas en el que al final no puedes diferenciar cuál es el ingrediente principal, ¿vale? O sea, creo que eso es un cúmulo de pupadas en la vida. Buenas. Mi pregunta va un poco por el rollo que has dicho del nombre que es Nongans y que está inventado Sí. y que tiene la U, los 2 puntos. ¿A qué viene? ¿Va relacionado con algo ahí intrínseco en el juego también? O? Pues, a ver, hay dos realidades de esto. Una es que al ser un conjunto de cosas abstractas, me parecía guay acuñar un nuevo término. La otra es que por tema de SEO, a la hora de buscar es mucho más fácil. Pero claro, metí la gamba con los 2 puntos. Pero sí, de hecho, Rimworth, ¿os acordáis el de la rata y el loop? Lo saqué ahí el concepto. Es en plan, voy a hacer un concepto de en plan un bucle en el que puedes meter a gente que a la vez no sé qué, ta. Como no hay nada que defina eso, pues me lo invento yo, y a la mierda. Y me mola, porque es como un ejercicio de creatividad que a lo mejor tardas 10 minutos y como que refuerza un poco todo, ¿no? Y lo hace más interesante cuando lo estoy contando. Y sí, de ahí viene. De hecho, creo que lo peor del nombre es que es como que evoca armas no. Y es como, fuck, igual. Sí, pero esto... bueno, aún así tiene una sonoridad así que, Claro, que claro. mola decir. ¿Has jugado al Nongans? ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, sí, es como que está guay. Hola, esta pregunta es un poquito personal y un poquito materialista también. Vale. ¿Los juegos que hacías en 48 horas era porque del curro al día siguiente tenía que trabajar, solo tenías esas 48 horas o de qué vivías? Sí, o sea, por ejemplo, el del ratón que anda por el campo de concentración y eso. Sí, no, a ver, era de una jam que es de 48 horas, que era la Global Game Jam del año pasado, de hecho, concretísimamente. Y sí, tenía que ir el lunes a currar. Ya está. Hola. Hola. Has dicho que has hecho los últimos juegos con tu pareja Sí. y quería saber si lo has hecho todo en casa o os habéis montado un estudio. Sí, en casa. En casa todo. Sí. ¿Y O cómo sea, lo habéis? teníamos una oficina disponible Sí. por el tema del Publisher y eso, pero decidimos que era mejor currar en casa porque puedes trabajar en calzoncillos y tienes el cubo al lado para mear, o sea... Muy bien. Sí. ¿Y cómo os lo habéis montado para llevar Non-Guns al nivel de no sé cómo decirlo? De basura. No. Digo, ¿cómo habéis hecho esa mierda? No, está genial. ¿Cómo lo habéis hecho tan famoso? ¿Tan en resumen? famoso? Sí. Pues si no conoce nadie. ¿Cómo que no? Buah. Si está Mandal, por ejemplo. En Vandal, ya, pero ¿y qué? Hay gente que lo ha jugado 300 horas. Eso no es Ya, poco. pero esto es como todo. O sea, famoso es Donald Trump. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como... O sea, no lo habéis movido... Hay una liga tan grande de los videojuegos que jamás tocaremos muchos, en mi caso, como en mi caso,
que es imposible que yo vea nunca famoso. O sea, es como Hotline Miami, sí, o incluso What You Be Watching. ¿Cuántas veces más famoso es? O sea, es a lo que voy, ¿no? ¿Cómo lo hemos hecho para llegar al nivel de fama que tiene ahora? Pues invirtiendo pasta en agencias de PR, que también os digo, en mi caso ha sido tirar el dinero a lo puto loco. Y pues no lo sé, tío. Te lo juro, por Dios. Ojalá lo supiera. Suerte, solo. Sí, también, ¿no? No sé. Por ejemplo, sí que había un pavo de Brasil, que era en plan el Rubius brasileño, en plan que tenía 3 millones de seguidores en Twitter y hablando maravillas del juego. En plan, una obra de arte, no sé qué, a lo loco. Eso, por ejemplo, sí, pues a lo mejor es un juego famoso en Brasil, pero como quizá no vaya en mi puta vida, pues tampoco lo voy a palpar, ¿sabes? Sí, sí. Vale, muchas gracias. Espero haberte contestado. Sí. Venga, aprovechar que se está puesto optimista. Sí, yo tengo otra pregunta que es, tú que por ejemplo haces juegos más que tratan temas más mundanos, de pues, la rutina de un trabajo, tal, que algo que veo que muchos estudios o artistas europeos que tratan esos temas más costumbristas y demás, que lo americanizan todo, es decir, hago un juego en un instituto y es un instituto americano, no es francés o alemán o lo que sea. Entonces tú, por ejemplo, tienes el juego de la gasolinera, ¿por qué no hacerlo en una Repsol, por ejemplo? Es decir, que sea aquí, no sea siempre en Estados Unidos. Tiene un sentido. Y es que es más fácil que la gente se vea identificada en algo que en la cultura o en la conciencia colectiva encaje, ¿no? Quiero decir, si tú haces una gasolinera de Repsol, quizás un porcentaje altísimo de la peña no tenga ni puta idea de qué es eso. Y es una gasolinera igual. O sea, por poner un ejemplo, vaya, que igual sí, ¿sabes? Pero si tú pues pones a un pibe con una chapela, por decir algo, mucha gente dirá, ¿qué? O sea, ¿esto qué coño es? ¿Entiendes? Y no sé, creo que tiene mucho que ver por ahí. Sí que me interesa a mí la cultura, digamos, española, pero jamás en la puta vida haría Maldita Castilla. Más que nada porque es un rollo de quizás, sí, sume riqueza, digamos, al conjunto cultural que pueda representar España, pero no suma una mierda a la hora de jugar, o sea, no de jugabilidad, sino de contextualizar algo que no vas a conocer. No sé si me explico, es como, ¿por qué hacerte dependiente de algo que quizá no signifique nada para mucha gente? ¿Entiendes? Pues sí, yo también estoy en contra de la cultura impuesta y todo eso, pero al final cuando quieres hablar a una masa de gente de por ahí, necesitas tirar de cánones. Y lo guapo es romperlos, sí, juega con eso también, a romperlos y petarlos y pues mira, te voy a poner unas castañuelas como arma, pues de puta madre, ¿sabes? Pero ahí va un poco lo que quieras hacer tú con tu movida y dónde utilizarlo y todo eso. Vale. Bueno, lo primero de todo, felicitarte por tu trabajo. Enhorabuena. Me ha encantado. Gracias. De nada. Y quería preguntarte, un poco aparte del tema de si un juego debe ser divertido o no, que de alguna forma, muchas veces en este tipo de juegos que intentan transmitir algo más, la diversión actúa como un factor anestesiante, de algún modo. Es como que entra mejor el juego, sí, o entra mejor el mensaje si lo ofrecemos de una manera más agradable o más fina, digámoslo así. Cuando tienes que plantearte algún mensaje, es decir, porque aquí nosotros lo que buscamos es que diga algo el juego, ¿no? Es decir, que no te deje indiferente, no deje indiferente al usuario. Cuando te tienes que plantear ese mensaje a transmitir, ¿cómo lo haces? ¿Vas descartando una serie de ideas? ¿Lo tienes claro? ¿Van surgiendo a medida que va desarrollándose el juego? Hay mucho de intuición, en el sentido de me molaría hablar de esto. Por ejemplo, en el de las zapatillas, quería hablar del
del consumismo o de la situación concreta del chaval que está... O sea, me acuerdo que la idea base era un chaval que está haciendo juguetes y que para comprarlos tiene que echar tanto tiempo que ya se ha hecho mayor y se la sudan. Y es como, hostia, qué guapo, ¿no? O sea, quiero decir, es como un concepto que me parecía interesante. Pero claro, reflexionando sobre eso, llegué pues, al tema de las zapatillas y en plan, joder. Y me hizo pensar críticamente sobre mi comportamiento y es como que todo al final suma. Y pues eso es un poco intuición, en el sentido de empiezas con algo y en algún momento vas a tener que virar el timón para tomar decisiones. Y ahí estás solo ante el peligro. O sea, ahí, por mucho que sobre el papel pienses que es coherente y tiene un sentido, quizás no lo transmitas bien o no sé. Entonces, sí, lo que suelo hacer es reflexionar, abstraerme a saco y pensar, vale, pues en esta dirección. Y quizás cuando he tomado esta dirección, a lo mejor puedo, pues eso, girar un poco el timón para pillar de camino algo que me molaría no tratar, porque eso tendría que ir ya, digamos, en la base, pero sí cómo enfocar ciertas cosas, o un matiz pequeño que puede reforzar todo, o abrir un nuevo punto de vista, quizás, y así. Y otra pregunta. Sí. ¿Crees que la generación de este tipo de juegos de crítica cultural es lo que realmente va a hacer que el medio madure como tal, como lo han hecho otros medios anteriores? No lo sé. Me gustaría pensar que sí, pero en el fondo echas la vista a las nuevas generaciones y parece que se la suda bastante. Quiero decir, los que estamos metidos en este rollo estamos dentro de una franja de edad que es como de los 22, 21 o así, para arriba. Pero claro, para que digamos el medio avance, hace falta que las nuevas generaciones estén interesadas y por ahora están con sus spinners y el Monster y, ¿sabes? Y la historia es que si ya de por sí el público de los videojuegos es muy volátil, porque es en plan de los 15 a los 25 de puta madre, pero luego de ahí para arriba se hunde. Entonces, si ya tiene un problema con eso, a la hora de llevar a cabo, digamos, esta vertiente o esta línea, no sé cómo va a acabar la cosa. Yo creo que no va a haber una masa suficiente como para generar una industria en torno a la cultura en sí misma y que va a pasar un poco como en el cine. Es en plan, sí, hay casos anecdóticos, pero no se va a sentar una base, creo. Ojalá que sí, nada más. Y ahora ya de tono personal y te dejo la reflexión. Yo creo que va a pasar un poco como el rap hizo en su época, que es como que el medio atractivo para los jóvenes hoy en día puede ser realmente el foco de acción, lo que tenemos que hacer, porque hoy en día un joven de 13 años se la soplan las noticias, es decir, no va a haber pues, ciertos atentados, no va a haber ciertas injusticias sociales, tanto como puede verlos en un videojuego, puede verlos en algún medio más a su alcance, más que esté de tú a tú, ¿no? Entonces, de alguna forma, ¿crees que los videojuegos pueden suplir el mensaje que no están consiguiendo otro tipo de medios para causar la conciencia social en los jóvenes, que es al final lo que se quiere? Entiendo lo que quieres decir, pero siempre también hay un matiz interesante y es que no son los jóvenes de ahora. No es los jóvenes de ahora se la suda, tal. No, es en plan, cuando éramos jóvenes todos, nos importaba 3 cojones lo que pasara ahí fuera. Y lo único que queríamos era tocar una teta o ligar con el más guapo de clase. Y eso es la puta realidad. Que si los juegos van a hacer que quizás ese pensamiento crítico pille unos años antes, no sé si me explico. O sea, llega un punto en el que cuando tenemos 16, 17 años, o lo normal es un poco más adelante, empecemos a pensar, levantemos la cabeza y que sea una de hostia, ¿qué está pasando? En el caso de que tengas una situación jodida. Porque si no llega a haber crisis, me pregunto cuánta gente se cagará en la madre de rey, por decir algo, ¿sabes? Y los videojuegos puede hacer que eso pase un poco antes, sí, pero tampoco va a cambiar mucho el rollo. O sea, a la gente al final no hace falta que le entren con una cucharita, en plan, ¿sabes? En plan, creo que todos llegan al final a ese punto de vista crítico, porque desarrolla la suficiente masa gris en el cerebro como para cagarse en Dios. Y está bien. O sea, creo que tiene razón, pero no creo que el cambio sea lo suficientemente sustancial. No va a ser radical. O sea, no va a ser el día de mañana manifestaciones de niños rata
a lo Guerra Mundial Z, haciendo cosas en masa todos ahí. Sí. Vale, muchas gracias. Nada, gracias a ti. Has hablado de Cube como película en la que te has inspirado para hacer tu trabajo. Y mi pregunta es si detrás de otros juegos que has hecho hay otras influencias de otras películas o autores. Sí. Por ejemplo, el tema el del minero me ha recordado mucho al Albert Camus, El extranjero, el existencialismo y todo esto, si hay alguna referencia a esto en tus obras. Sí, sí, sí. De hecho, un juego que no está en mi blog, que hice hace poquísimo, para Ultima Global, que no lo he publicado ni nada todavía, es uno basado en una película de Lars von Trier, que suena en plan, wow, qué puto sesudo, pero al final la que actúa es Nicole Kidman, o sea que... Y sí, sí, o sea, yo creo que de lo que menos bebo en el fondo es de videojuegos, y a lo mejor pues lo que más me influye pues es una cierta escena de una película o algo que me pasó tiempo atrás o algo que me está pasando en mi vida, o sea que sí, sí, en verdad en ese sentido meto ahí, es un chaco de ideas a lo loco que al final se materializan en eso. Y con respecto al cine, muy en concreto, pues por ejemplo el último, el de Nongan, en el fondo, me acuerdo que se lo decía a Jordi al principio, en plan, el séptimo sello. Y me decía, pero ¿qué? En plan, no pienso verla para entender de qué me estás hablando. y sí, o sea, a lo mejor más que películas es atmósferas o mi propia interpretación de la película, porque claro, tú, si has visto el séptimo sello y lo comparas con el Nongan, pues dices, los cojones, ¿sabes? Pero sí, para mí es importante. De hecho, en la página lo pone, en plan, influencias. El Goner, Dark Souls, séptimo sello. Bueno, una última pregunta o... Pues... Ya está. Ya está, Edu. Ya está, he sobrevivido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la fantástica exposición de mi vida. De tu mierda, como decías tú antes. Ah, sí. Y nos vemos luego para ver un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Los trabajos y también pues agradecer pues, al departamento, a la facultad, al departamento de escultura, al departamento de pintura, al vicerrectorado de escultura, pues un poco todo el esfuerzo que han hecho para un poco ayudarnos a traer a estos dos invitados, ¿no? Tanto a Torsten como a Edu. Y dejar un poco la puerta abierta, ¿no? A otra edición, no sabemos cuándo, porque somos un poco también como nuestros invitados, un poco desastres en ese sentido. Nos interesa ver cuando nos llama, cuando nos pica y cuando creemos oportuno, pues generar esta pequeña jornada, ¿no? Y yo creo que la interesante, si me permitís, es que ha cumplido las expectativas, por lo menos yo como uno de los organizadores, ¿no? En este caso, que era abrir un poco esa puerta a sensibilidades diferentes que como docente encuentras como una estandarización muchas veces dentro del alumnado, ¿no? Entonces yo creo que estos dos invitados ayudan un poco, nos han ayudado un poquito a abrir algunos caminos desde mi punto de vista un poco más alternativos, si podríamos decir así, que no es tanto alternativos, sino que son más posiblemente sinceros con sus propios desarrollos, ¿no? Tanto desde el punto de vista del evento como desde el punto de vista de desarrollo del juego, ¿no? Y felicitaros a los dos. Edu, felicito. Gracias. Sigue follando cerebros, como dices tú, ¿vale? Haré lo que Te pueda. necesitamos. y nada, nos vemos luego dentro de un rato, ¿vale? Y seguimos. A partir de las 4:30 o por ahí, pues nos tomaremos unas birritas y veremos, hablaremos un poco de los juegos y todo eso con los que habéis trabajado, ¿no? Pues muchas gracias y no quiero marear más.